traemos una novedad que a nosotros como fanáticos del rock nacional la verdad que nos volvió loco y nos vamos a volver por unos minutos internacionales. Vamos a viajar 10.961 kilómetros aproximadamente para llegar a la ciudad de Londres para estar en diálogo junto a uno de los actores de la mítica banda rosarina Graffiti, principalmente quien pone su voz desde el año 1985, me refiero al señor Eduardo Carvi. ¿Cómo estamos, Eduardo? Bienvenido a Bicho de Ciudad Rock de Entre Ríos. Abrazos enormes en la distancia hasta el viejo continente. ¿Cómo estamos? Muy bien, un saludo enorme a toda la provincia de Entre Ríos, a ustedes, a todos los seguidores. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Acá andamos contentos por este material que pudimos hacer en circunstancias bastante atípicas, pero muy contentos y muy orgullosos por el resultado del material y por la recepción que está teniendo en la gente, no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Así es, les comentamos a los oyentes que Graffiti lanzó hace poquito, nada más, el 18 de septiembre lanzó Graffiti 3, que es el nuevo disco que han lanzado ellos después de 25 años. Si te parece, contextualizamos a los oyentes de variedad de edades que tenemos del otro lado, ¿te parece? Dale. Graffiti fue formada en la ciudad de Rosario en 1984, conformado por Claudio Falzone en bajo, Ariel Pozo en guitarra y voz, Ricardo Villaseca en teclados y Eduardo Carvi, quien estamos en diálogo en este momento. Pasaron momentos drásticos del rock argentino, de crisis, hiperinflación, junto a otras bandas, y resistieron hasta mediados de 1990, y luego de un break de casi 20 años, retomaron el ruedo en 2009. Te comento, Eduardo, afuera del aire también te estaba comentando que hace una semana dialogamos junto a Ale Villa de la banda Duna, y lo traigo a colación porque justamente Duna y Graffiti nacieron en el mismo año, 1985, marcada por grandes procesos históricos y de los cuales encarnó el rock nacional para su mutación. Y ustedes también formaron parte de esta transformación del rock argentino que tuvo a mediados de los 80. ¿Qué recuerdo tenés de esa década a mediados de los 80 en Argentina, luego de la Guerra de Malvinas, luego del proceso de estado de sitio? Bueno, la década del 80 fue una década muy convulsionada en todo sentido. En Argentina en particular, para aquellos que tienen los años suficientes, porque como bien dijiste, arranca la década muy desestabilizada, con un gobierno en ese momento que era militar, eso lleva a la Guerra de Malvinas, y sin entrar en cuestiones políticas, la Guerra de Malvinas desencadena en que a partir de entonces el gobierno argentino decide cerrar y clausurar y prohibir todo tipo de transmisión de música que fuese extranjera, en particular inglesa, ¿no? Claro. Obviamente. Y eso, si bien fue una contrapartida desde el punto de vista de privarte de la posibilidad de poder escuchar lo que quisieras, y no nos olvidemos que sobre todo en esa década en particular, la gran influencia de los músicos como nosotros venía precisamente de Inglaterra, con los Beatles, con todas esas grandes bandas mitológicas de esa década. The Police, Genesis, Pink Floyd, Yes, bueno, todas las bandas, Deep Purple, Led Zeppelin. Entonces, de pronto la situación, al cambiar tan drásticamente, hizo que las compañías discográficas de Argentina pusieran la visión y pusieran el foco en las bandas locales. Y ahí empieza a surgir una línea de bandas y de solistas muy importante, que fue después la que marca, digamos, la tendencia musical en cuanto a lo que es rock en la Argentina, ¿no? Ahí aparece primero Juan Carlos Baglietto de Rosario, con toda la trova que después se lleva él, entre ellos Fito Páez. Así es. Por supuesto, hace sus primeros pasos Fito, era la mejor época de García, de Spinetta. En el mismo momento que nosotros grabábamos nuestro primer disco, en el 87, en los estudios CBS, grababa en el estudio de al lado, en la sala de al lado, Soda Stereo, nada personal. Nos cruzábamos por los pasillos, los chicos de Sumo, los abuelos de la nada, los enanitos verdes, en fin, era un momento muy, pero muy prolífico musicalmente. Estaba el clima como para que
el rock tuviera una preponderancia y una participación que no había tenido nunca hasta ese momento, donde las bandas eran mucho más under, si se quiere. Y la industria discográfica aprovechó el momento y algunos tuvieron más suertes que otros, tuvieron la posibilidad por su management o por quien los manejaba, etcétera, de poder viajar al extranjero, como en el caso de los Soda. Los chicos tuvieron la posibilidad temprana de poder ir a Chile, de poder ir a México, de poder ir a Perú, de poder ir a Colombia, etcétera, etcétera. Otros no, como en nuestro caso, y eso se termina y se corta a fines de los 80, y en 1990, bueno, es una debacle social y económica que hace que mucha gente emigre de la Argentina, entre ellos yo, que me voy en el 90 a vivir a Londres, pero también lo que marca es la desaparición de ese movimiento cultural y musical tan grande. Se empieza a escuchar otro tipo de música, se empieza a escuchar música tropical, y cambia completamente el escenario de lo que pasaba, y a partir de la década del 90 ya estamos hablando de otro tipo de cosas, donde las grandes bandas se empiezan a disolver y muchos de los músicos empiezan a ir al extranjero y empiezan a armar proyectos individuales, como pasa, por ejemplo, en el caso de los Abuelos de la Nada, que los mencioné antes, con Calamaro yéndose a España y haciendo su gran trayectoria en España con los Rodríguez, ¿no? Así es. Estás viviendo en Londres y recordamos a los oyentes que estamos en diálogo con Eduardo Carvi, vocalista de la mítica banda rosarina Graffiti, y como habíamos nombrado, está desde Londres dialogando con nosotros, y justamente hablando de Londres, de Inglaterra, Argentina y Latinoamérica ha sido influenciada y todavía sigue siendo por grandes bandas nacientes de allí, como los Beatles que hablábamos, también Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Oasis, Radiohead, y la lista sigue. Nombramos eso porque son las míticas bandas, y ahora también en la última década también han salido muchas grandes referencias. Pero en el sentido inverso de esta dinámica, ¿en Europa se escucha rock latino? En particular no se escucha rock argentino o rock, no en particular argentino, no se escucha rock de otro lugar. Eventualmente llega algún tipo de música de algún otro lugar o con alguna otra influencia, pero más como una cuestión folclórica, si se quiere, que como una cosa que por ahí se escuche y que verdaderamente esté en la calle y en los oídos de la gente. Y yo creo que tiene que ver, tal vez, no porque ellos no lo consideren interesante o no lo consideren importante o menos importante que lo que hacen ellos. Lo que pasa es que el mercado de ellos, en cuanto a lo que es bandas, en cuanto a lo que es música, en cuanto a lo que es el movimiento musical que tienen pero tan impresionante, es tan grande que no tienen, por un lado no tienen la necesidad, pero por el otro lado es como que no tienen el espacio. O sea, ellos tienen tantos artistas dando vuelta. Vos no te olvides que ellos, por supuesto, sí reciben la influencia de algunos artistas suecos, reciben la influencia de algunos artistas australianos, reciben la influencia de artistas, por supuesto, americanos. Pero hasta ahí queda la cosa. Esto no quiere decir que ellos no conozcan los artistas italianos o los españoles y demás, pero no son parte de la difusión global de lo que es la música acá, por los motivos que te acabo de explicar. Claro. Hay tanta música que les nace de acá, que tienen muy pocos motivos para distraerse con música de otros lugares. Claro, a ver, espacios. Sí. Claro, ABBA, por ejemplo, la famosa banda ABBA, eran suecos, es decir, de ahí apareció la banda. Lo mismo pasó con el caso de Roxette. Bandas como In Excess, por ejemplo, o Midnight Oil, por ejemplo, etcétera, Men at Work, muchas bandas que yo recuerdo de la década de los 80 eran también. Claro, Bee Gees, por ejemplo. Bueno, los Bee Gees eran nacidos acá en Inglaterra, pero después se fueron a vivir a Australia. Pero eran australianos, o sea, sí tienen alguna influencia de ese tipo, pero claro, lo que dije antes, la producción musical de ellos es impresionante, y es impresionante y consistente en cuanto a calidad. Entonces hay muy poco espacio para distraerse con cosas que vengan de otras partes del mundo, ¿no? Excelente. Retomamos, si te parece, a lo que nos trae la nota, que es hablar de Graffiti, pero nos queríamos meter también para conocer también cómo está
Londres con respecto a lo musical. Nos pone muy alegre, como habíamos dicho al comienzo del programa, que después de 25 años Graffiti presente un nuevo disco que es Graffiti 3, que tuvo esta unión de la banda entre Londres y Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿cómo fue grabar para una banda en plena pandemia y cómo lo vivió cada uno de los integrantes con muchos factores? No solo el factor del tiempo por el horario, sino que también el no estar juntos en un estudio. Bueno, muy interesante la pregunta. En realidad no nos habíamos planteado hacer un álbum, te soy muy, muy honesto. Por un lado, el hecho de que la banda haya permanecido tanto tiempo en stand-by, que tiene que ver con una serie de factores, ¿no? Responsabilidades de cada uno. Claro. Ariel hace 25 años que también es el guitarrista de Miguel Mateos. Sí. La distancia, Ariel vive en Buenos Aires y viaja mucho por hacer giras, viaja por Latinoamérica, viaja por Estados Unidos. El resto de la banda está en Rosario, yo estoy en Londres. Se hacía de alguna manera complicado el hecho de unir los planetas como para poder trabajar material nuevo y tener el tiempo para producirlo y después ni hablar llevarlo de ahí a un estudio, ¿no? Sí. Se dio este fenómeno en particular de la pandemia y de pronto nos encontramos todos con muchísimo tiempo por delante y sin ningún compromiso de la noche a la mañana. Claro. Hubo los que usaron el tiempo para deprimirse y después están los que trataron de ver la manera de dentro de lo malo, buscar la manera algo productiva, bueno. Claro, de hacer algo productivo con ese tiempo. Nosotros hicimos una especie de video en lockdown de un tema clásico de la banda que se llama Males de Personas Confundidas. Hicimos un streaming de ese tema y fue la primera cosa que hicimos estando en cuarentena dentro de este periodo tan nefasto, ¿no? Sí, para y todos. Sí, para todos. Y una vez que terminamos eso, Ariel de alguna manera es el que prende un poco la chispa y dice, mira, yo tengo algunas cosas, armonías, que me gustaría pasarte para ver que las escuches, para ver qué te parece y si te sugiere algo. Y hago una pequeña aclaración. Por más que tengas el tiempo libre o disponible, no es que te sentás en un piano o en una guitarra y componés 13 temas. Tiene que haber un grado de inspiración para poder hacerlo, porque ojalá fuese tan fácil como decir, bueno, tengo tiempo libre, me siento y hago un álbum. Sí, justo eso decía Ricardo Tapia en una nota, que lleva todo un proceso, no es que es instantáneo. Podés tener todo el tiempo del mundo y no te sale nada. Me ha pasado a mí, nos ha pasado 1.000.000 de veces. Es decir, uno de los dramas del músico cuando tiene un contrato discográfico y tiene que hacer un álbum tras otro es cómo hacer para que te venga la inspiración para poder hacerlo sin caer en hacer algo repetitivo o hacer un álbum por hacerlo. ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Entonces, en este caso, lo que pasó fue como hacía tanto tiempo que no hacíamos nada. Fue una especie de desafío. Primero por la distancia y por tener que hacerlo usando medios tecnológicos que normalmente uno no utilizaría, pero también porque hacía mucho tiempo que no componíamos y queríamos de alguna manera ver si la química entre Ariel y yo, en este caso, que somos los que compusimos todos los temas de la banda, seguía intacta, ¿no? Y bueno, empezamos con un tema, Ariel me empezó a pasar esas partes, yo empecé a trabajar sobre las líneas melódicas de los temas, cuando vi que más o menos las tenía redondeadas, empecé a escribir las letras para darle una dirección. Y nos fuimos mandando archivos desde Londres a Buenos Aires y de Buenos Aires a Londres y trabajando sobre esos archivos, armando el pequeño rompecabezas que implica una canción, no un tema. Sí. Y de un tema pasamos a otro y de ese tema pasamos a otro y cuando nos quisimos acordar teníamos 6 temas o algo por el estilo y ahí sí nos dimos cuenta que estábamos con el grado de inspiración y con el tiempo y con la concentración necesaria como para poder hacer un álbum nuevo completamente y un álbum como el que nos propusimos, es decir, nos propusimos no hacer un álbum más de similar a los álbumes que ya habíamos hecho de Graffiti hacía 30 años. Dijimos, vamos a hacer un álbum hoy, porque en 30 años pasaron muchas cosas, estamos más grandes, estamos más maduros. La vida pasó y creo que de alguna manera eso tiene que verse reflejado. Entonces, la idea fue hacer el álbum que saliera, hacer el álbum que fluya
sin ningún tipo de estereotipo de que vaya para un lado, que vaya para el otro, que sea más rockero o menos rockero. Veamos qué sale y qué nace. Y bueno, y así fue que terminamos armando 13 temas en este álbum fantástico que se llama Tres, y que tiene desde canciones a temas súper rockeros como Sí, Mirá, sí, sí. Vuelven, y tiene un par de baladas que para mí son una perlita, una se llama Corazón Mendigo y la otra Tuyo y Mío. Y el último tema de todo, que es un tema que escucha Miguel Mateos y le gusta y se ofrece a participar en el álbum, en el tema, para cantarlo a medias conmigo, y se llama Para mí. Así Y es, fue el así último es. tema que hicimos, sí. Claro, dato no menor. Y es que salió, vamos a recordar, el 18 de septiembre este nuevo álbum de Graffiti y que contó con el acompañamiento, como vos bien decías, de Miguel Mateos y también de Alejo Mateo, los hermanos Mateo Sorrentino. ¿Cómo llegó la invitación para los integrantes de la banda SAS, tan recordada por muchos, para realizar este tema musical? Bueno, en realidad, como te había comentado, Ariel es el guitarrista de Mateos, también hace 25 años que toca con él. Cuando estábamos armando el material y ya habíamos terminado el disco, Ariel se lo hace escuchar a Miguel, que estaba en cuarentena y creo que sigue estando en cuarentena en Cariló, y él escucha el material y le dice, bueno, elijan un tema que así lo cantamos a media. Así que el tema este para mí había sido el último tema que habíamos compuesto. Ariel se lo hace escuchar, a Miguel le gustó el tema y bueno, y grabó las voces allí. Cabe destacar que Mateo no es una persona que tenga la característica de estar colaborando con distintos Claro, por artistas eso y mismo. aparece precisamente todo lo contrario. Entonces para nosotros fue un doble halago, no solamente de que le haya gustado el material, más allá de que Ariel toca allí, por supuesto, como guitarrista de la banda, sino que le haya gustado al punto de decir, me gustaría participar en el material. Fue un halago muy lindo, un mimo muy lindo. Mateos es un músico sumamente destacado y reconocido, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y su participación en la banda, como bien dijiste, no es cosa menor. Entonces, nosotros sumamente agradecidos de que haya participado, y a mí me parece que el tema quedó bárbaro y el contraste entre las dos voces, la de él y la mía, también quedó muy bonito. La verdad que un hitazo. Sí, 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 ahora en breve lo vamos a escuchar, la verdad que nosotros lo escuchamos los primeros acordes y también el tema musical y el video que está publicado en YouTube, la verdad espectacular, espectacular. Sí. Lo festejamos y lo celebramos mutuamente. Sí, muy copado, muy copado. Y vos fíjate, como bien dijiste, el álbum salió en las plataformas digitales, en Spotify y en YouTube, iTunes y todas las plataformas digitales conocidas el viernes a media tarde de hora de Argentina. 24 horas después había 10.000 streamings del álbum. La verdad que sorprendidos y igualmente gratificados por la recepción increíble de pronto se bajen 10.000 personas de distintos lugares de Latinoamérica y hasta de Estados Unidos se hayan bajado el material, hayan comprado el material y les haya gustado. Entonces, siempre digo que para el músico no hay nada más gratificante que la reacción de la gente, porque por más bueno que sea tu trabajo, si no llega a la gente y tiene un impacto en la gente de afecto, de cariño y de reconocimiento, en realidad no sirve de nada, así que nosotros estamos realmente muy contentos. Buenísimo, nosotros también, ¿eh? Si hay fanáticos de la producción y masterización de discos y también amantes de la técnica y audición, los invitamos a que vean los videos que hace Ariel Pozo, la verdad que están bastante tecnológico y muy digital, Ariel, hemos visto varios videos y justo estuvo en diálogo con Gustavo Sacchetti, que fue el productor del nuevo disco de Graffiti, así que lo invitamos porque hay varios datos para los fanáticos de la técnica y audición que son muy buenos para tenerlos en cuenta. Tal cual, sí, sí, bueno, Ariel ya saben que él tiene su canal específico llamado Musiquiatra, donde tiene toda la data, vida y por haber sobre todo lo que quieren, es muy técnico, esa es la parte fuerte de Ariel, toda la parte técnica, como bien dijiste, Gustavo Sacchetti, a quien sumamos en la mitad del proyecto para mezclar y masterizar el álbum, también puso algunos teclados desde su estudio fabuloso que tiene en Cancún. Entonces él también nos ayudó y participó en el álbum grabando. Pero bueno, o sea, terminó siendo lo que empezó como un trabajo de bosquejo y de ir armando los temas, las primeras partes entre Ariel y yo, terminó involucrando, como bien dijiste, a Miguel Mateos, al hermano Alejo,
gente, por ejemplo, que participó. Hay un par de temas que los toca el bajo, el mismo bajista que tiene Miguel Mateos, batería de Marco Mineman, es decir, un montón de gente terminó participando del proyecto y formando parte del proyecto, y pueden ver los videos y demás que vamos haciendo, porque nos propusimos hacer un video para cada tema, o si es posible hacer más, en el canal de streaming de Graffiti Oficial en YouTube. Bien, hablábamos de Ariel Pozo, que anda con YouTube a pleno con videos, y que la verdad que, al igual que vos, son un libro abierto de puro conocimiento de las 6 cuerdas y lo musical. Pero Eduardo Carvi, ¿cómo sigue su año en este 2020 atípico? Mirá, en realidad, esperando por un lado muy ansiosamente de que se busque o se encuentre una solución para esta situación que angustia a tanta gente, y más allá del tema de lo musical y del entusiasmo y de la alegría de haber podido grabar este material, no deja de ser triste la realidad que se vive en el mundo entero, el aislamiento y todo lo que esto ha generado, ¿no es cierto? Y seguramente todo lo que va a seguir generando con el paso de los meses y hasta te diría de los años. Pero también me parece que esto de alguna manera tiene que servir como una especie de aprendizaje para también entender y darnos cuenta que frágil que es todo, ¿no? Sí. Y que cuando uno cree que tiene todo resuelto y que no hay nada que lo pueda alterar, basta algo tan pequeñito como esto para que se convierta en algo tan grande a nivel mundial, en donde tanta gente lamentablemente ya no está con nosotros, y tantas familias sufriendo, y tanta gente afectada, y la economía y todo lo que toda la onda expansiva que esto generó. Así que mi deseo para con el resto del año es tratar de terminarlo lo más rápido posible y de la mejor manera posible, y tratar de poner todo el enfoque y toda la fuerza y toda la energía en el año que viene, que si Dios quiere nos encuentra mejor. Por supuesto va a ser el momento ideal, más o menos sobre mediados de año, para poder ir a Argentina y presentar este material en todos los lugares donde podamos, ya sea lugares que hayamos tocado tradicionalmente o lugares nuevos, y poder presentar el álbum como se lo merece. Así es, y lo esperamos, Eduardo, te agradezco la buena onda, el tiempo. Es para nosotros un gusto y un placer, como te decía, fuera del aire, estar en diálogo con vos, y esperemos, por supuesto, en la brevedad, verlos tocar acá por el litoral y, por supuesto, en Rosario, que los vieron hacer. Te cedemos la posta para que compartas el nuevo single que presentaron junto a Miguel Mateos, ¿te parece? Dale, buenísimo, el agradecimiento siempre es mío, sin ustedes la música no tiene sentido, así que yo te agradezco enormemente el tiempo, el afecto y el espacio que nos dan para poder difundir nuestro arte. Así que te mando un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto si Dios quiere. Cuídense mucho y un saludo muy grande para Paraná y toda la gente de Entre Ríos. Presentamos el tema de Edu y le mandamos play. Dale, vamos con el tema Para Mí, el último tema junto a Miguel Mateos del álbum 3 de Graffiti. Sin saber que llega para mí, puedo soñar despierto, agua en el desierto para mí. Espera que pasen como kamikazes para mí, tantos locos
espejos, ya nada es tan lejos para mí. El pasado me ha dejado justo aquí, justo aquí. Yo levanto vuelo bajo el mismo cielo para mí. Luz de luna que ilumina para mí. Oh. El pasado me ha dejado justo aquí. Y ahora ven cómo despierta el miedo